Por lo tanto, el Señor mismo les dará esta señal. ¿Cuál es la señal? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Le damos lectura una vez más. Por lo tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Muy bien, cierre sus ojos, amado hermano, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por tu presencia, Señor, por poderte cantar, poderte adorar, poder levantar, Señor, nuestras manos en alto. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, como cada domingo pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor amado, que abra nuestros oídos, Señor, para poder escuchar, Señor, tu palabra, nuestra mente para entenderla y nuestro corazón para sembrarla. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano, gloria a Dios. El tema, obviamente por el verso que acabamos de leer, más o menos ya tiene idea de qué vamos a hablar hoy. El cual yo le puse la teología del nacimiento de Jesús. Pero espéreme. Entonces es un mensaje de Navidad. Si lo quiere entender así está bien, pero no va a ser tan fácil como usted piensa. Porque, digo, es fin de año, los hermanos pues están pensando ahorita en el pavo, entonces para que piensen en el pavo le quiero sembrar aparte una parte densa de teología, mínimo para que este año reflexione acerca de eso. Muy bien. Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, es igual de importante como su muerte y como su resurrección. ¿Por qué? Usted va a decir, ¿por qué? Porque su nacimiento, amado hermano, no fue un nacimiento común, ¿sí me entiende? Usted ha leído más que nada el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que relatan acerca de cómo es el nacimiento del Señor Jesús, y no es un nacimiento común, no es un nacimiento como usted y yo venimos a este mundo, ¿verdad? No nacimos por voluntad de nuestra padre, nuestra mamá, y dimos a luz por la unión de ellos, ¿verdad? No nacimos, Jesús no nació así. Usted y yo sí, y los hijos que sigan naciendo, así seguirán naciendo, porque así es la naturaleza con la que Dios nos diseñó, y siempre va a ser así. Pero el único hombre que ha nacido de manera distinta es el Señor Jesús, que fue por medio de una virgen. Ahora, vamos a tocar bastante y vamos a entender mucho acerca del papel de María en el nacimiento de Jesús. Con esto, mis amados hermanos, déjenme asentar la regla de oro de este mensaje, de la cual le pido que no se olvide. Nosotros como iglesia evangélica no veneramos a ningún santo, no veneramos, por lo tanto, a María, ¿verdad? No creemos que María sea la mediadora entre Dios y los hombres, porque el único mediador, y lo dice la Escritura, es Jesucristo hombre, ¿verdad? Eso dice la Escritura, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hecho hombre. Pero aquí María sí juega un papel interesante acerca del nacimiento del Señor, y es algo, y por eso le digo que este mensaje va a ser un poco como una clase de teología, si lo quiere ver, los que han estado con nosotros estudiando, a lo mejor le va a cachar algunos que otros términos de los cuales vamos a estar hablando. Esa unión, amado hermano, de la cual nació el Señor Jesucristo, donde Dios se hizo carne y se unió al vientre de María para que naciese, en teología le llamamos Theotokos. Suena un poquito raro, pero así se llama, Theotokos. La unión o esa parte del nacimiento del Señor Jesús
cuando pasó por el vientre de María, se llama Teotocos. Teo significa Dios, ¿verdad? Como la palabra teología, el primer teo significa Dios. Pero la palabra tocos significa portador o portadora. Entonces estamos hablando de que María fue literalmente portadora de Dios. Y espéreme tantito, espéreme, vamos a sentar varias cosas en teología que necesitamos saber. Por eso le digo que el mensaje no, o sea, sí es de Navidad, pero esto es algo que es bastante denso para entenderlo, porque son cosas bastante interesantes que hay que ver. Ahora, en cuanto al nacimiento de Jesús, porque a lo mejor aquí viene la pregunta, hermano, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Porque para empezar, diciembre no existía en ese tiempo. O sea, el calendario era distinto. La manera en la que medían los días era distinto. El calendario judío era completamente distinto. Hay dos posturas al respecto cercanas a la fecha del nacimiento del Señor. La primera, si comenzamos a hacer cuentas más o menos de Zacarías, el papá de Juan, que la Biblia sí deja ver que era parte de la orden de Abías, de las 24 órdenes sacerdotales que dejó David, que están plasmadas en el libro de las Crónicas, más o menos uno hace el cálculo cuando nace Juan y 6 meses después nace el Señor Jesús, porque se llevan 6 meses entre Juan y el Señor. El primer cálculo deja ver más o menos septiembre y octubre, cercano a la fiesta de los tabernáculos. Esa es la primera, el primer cálculo que algunos han hecho. El Señor Jesús más o menos nació entre septiembre y octubre, cercano a la fiesta de los tabernáculos. Y por eso, cuando el Evangelio de Juan, si se recuerda ese verso que dice, y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Esa palabra habitó literalmente quiere decir tabernaculizó, porque el tabernáculo significa habitación. Entonces, se calcula que más o menos Jesús nació cercano a la fiesta de los tabernáculos. El segundo cálculo, es, si se toma en cuenta lo que dice Lucas capítulo 1 de los versos 19 en adelante, Jesús nació entre lo que actualmente es diciembre y enero. O sea que ese segundo cálculo sí está cercano. Y la Iglesia de Occidente decidió poner el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Señor. Desde el siglo II y se formalizó hasta el siglo IV, donde el obispo de Jerusalén se escribe con el obispo de Roma y deciden formalizar la fecha para el 25 de diciembre. Ahora, se ha dicho, ¿verdad? Se ha dicho de que es la Saturnalia, es que es el nacimiento del dios del sol y Sí y no. Lo voy a decir por qué. Porque las fechas del 25 de diciembre, mis amados hermanos, los cristianos antiguos las celebraban a partir del siglo II. Y el cumpleaños de los dioses romanos lo formalizaron hasta el IV siglo. Es decir, los cristianos ganaron el 25 de diciembre 200 años antes que los paganos. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que los romanos quisieron hacer un sincretismo entre ambas fechas. Pero le repito, no sabemos realmente si el Señor Jesús nació el 25 de diciembre. No lo sabemos. Puesto que la Iglesia de Oriente puso la fecha, adivine cuál, el 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, ¿verdad? Por eso se le conoce así en la Iglesia Católica, es que el 6 de enero es el Día de los Santos Reyes Magos, ¿verdad? Entonces, Occidente dijo es 25 de diciembre y Oriente dijo no, yo me quedo con el 6 de enero. De todos modos son fechas cercanas, diciembre, enero son fechas cercanas, pudo haber sido un 15 de diciembre, ¿verdad? El día de la quincena que pagan, o el 20 de diciembre, el día que dan el aguinaldo. Puede ser. Son esas dos posturas. ¿Cuál es la correcta? No me pregunte porque yo no sé. ¿Sí?
es la que usted diga. Sé que alguna vez le dije que Jesús nació en septiembre-octubre, pero no conocía la segunda postura. Ya me la puse a estudiar y hoy se la vengo a decir para que ya tenemos dos entonces. ¿Cuál es la correcta? No sé. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús nació. Eso es lo importante. Ahora, volviendo a lo que nos interesa, amado hermano, es el asunto teológico. Vaya a Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35. Lucas capítulo 1, versículos del 26, vamos a leer hasta el 35. Vamos a leer un poquito en la escritura, pero es importante, son bien importantes estos versículos que vamos a leer, mi amado hermano. Lucas capítulo 1, versículos del 26 hasta el 35. Cuando lo tenga, diga amén. Muy bien, ya somos varios. Fíjese, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A lo mejor aquí usted se va a preguntar, ¿al sexto mes de qué? ¿Del año judío? ¿De qué? Por el contexto, mis amados hermanos, el doctor David Garland, que es uno de los mejores comentaristas de Lucas, llegó a la conclusión de que cuando dice al sexto mes, es al sexto mes del embarazo de Elizabeth, de la mamá de Juan el Bautista. Porque recuérdese, si usted ha leído Lucas, la primera anunciación es de Juan el Bautista. Entonces, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, Gabriel es enviado por Dios a Nazaret. Y dice la escritura, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. ¿Ya vio? Ahora ayúdenme, maestros de la palabra, y ahora que estamos estudiando el libro de Génesis. Entonces, con base a esto, ¿a qué tribu pertenece el Señor Jesús de Israel? Viene de David. ¿Y David de qué tribu era? De Judá, exactamente. Entonces el Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Por eso tantas referencias a Judá. Y el nombre de la Virgen era María. Otras versiones dicen Miriam. De hecho, Miriam o María es exactamente lo mismo, solo para que lo tomen en cuenta. Suena diferente, pero realmente es el mismo nombre. Dicho sea de paso, el nombre de Josué y el nombre de Jesús son exactamente el mismo nombre también. Solo hay para que lo tenga asociado. Josué y Jesús es lo mismo, Miriam, María es lo mismo. Solamente son distintas formas de decirlo. ¿Ok? Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. A lo mejor esto lo conoce cuando era católico, ¿verdad? Sí, no me diga que no, ¿verdad? Obviamente es un fragmento que sale de las oraciones católicas, que está basada aquí en Lucas. Entonces dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Aquí viene la pregunta: ¿por qué se turbó? Vamos a ponerlo más actual. ¿Por qué se sacó de onda? Para que me lo entienda. Se sacó de onda porque en la cultura de ese tiempo no era común ni bien visto que un hombre saludara a una mujer desconocida en la calle. Por eso dice la escritura que se turbó, porque no era común que alguien que no se conocieran, ya sea de familia, en la sinagoga, se saludaran en la calle. Porque no, los judíos, más especialmente entre hombres y mujeres, no tenían la costumbre de saludarse si se veían en la calle. Por eso dice que se turbó. Por eso dice que dijo: ¿qué clase de saludo es este? Me saluda un desconocido. Ahora, esto quiere decir, y también lo marca el doctor Bruce, no Bruce el de Matilda, otro Bruce, el doctor
Frederick Bruce, para que me lo entienda, ¿eh? Frederick Bruce en su comentario acerca de Lucas, donde la aparición del ángel no fue una aparición como la que muchos de nosotros creíamos, un ángel en el cielo apareciéndose. No, fue la aparición del ángel en forma de hombre, ¿me entiende? Que Gabriel se le apareció a María, pero en forma de hombre. Por eso dice qué clase de saludo es este. No dice que se asustó porque vio al ángel, no dice que se turbó porque le vio alas y vestido. No, no, no. Lo que a María le perturbó es por qué me está saludando un señor que no conozco. ¿Me entiende? Entonces Gabriel no se le apareció con lucecitas y florecitas y lo que se le ocurra ahí cuando su niño estaba ahí en el kinder y era un ángel. Ahora ya no lo es, pero en ese entonces era un ángel. Entonces dice, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí viene lo interesante. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? O sea, en pocas palabras le ha dicho: no me he casado, no me he unido a mi esposo, ¿cómo va a ser esto? Sigo siendo virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Hermano, qué cosa tan más interesante acerca de esto. Entonces, aquí hay mucha teología o cristología, si queremos ser más específicos. Aquí hay mucha cristología al respecto. Ya le di la parte cultural, el por qué María dijo: bueno, ¿por qué me estás saludando y ahora me llamas bendita tú entre todas las mujeres? ¿Qué me quieres ligar o qué clase de saludo es este? Ya estoy comprometida. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, los compromisos no eran como aquí o como ahora son, donde generalmente, y más aquí en México y en Latinoamérica, se tiene la tradición, la verdad no la conozco al 100%, pero creo que la boda la paga el papá de la novia o algo así, y el papá del novio no sé qué cosa paga. El punto es que ellos no ponen lana, ¿verdad? Por eso lamentablemente hicimos generaciones de gente que no quiere trabajar porque los padres pagan todo, lamentablemente. Sé que se hizo con el asunto, no, es que no tienen dinero, no, yo lo sé. Pero creo que eso ha venido más a perjudicar digo, si se va a responsabilizar, póngalo a chambear, ¿no? O sea, digo, métale responsabilidades si quiere, si ya quiere hacer familia o vida con alguien más. En aquellos tiempos se tenía que dar un pago por la mujer, literalmente había que pagar por ella. Uno llegaba con la familia, decía: ¿sabe qué? Me quiero casar con ella por X razón. Aquí está el pago que le tengo que dar. Y el pago podría ser dinero, podría ser productos agrícolas, animales, cosas así. Se daba ese pago y se esperaba un año en lo que se recuperaba trabajando para que ya se pudiese vivir con él. En algunas familias más adineradas se hacía fiesta. Y eran fiestas de 5 a 7 días, o sea, se la llevaban bastante larga. Pero otras familias que nada más podían pagar y en ese año volver a juntar dinero para mantener a su mujer, simplemente le decían: ¿sabes qué? Ya se juntó el año, ya vente a vivir conmigo. Así de sencillo. Ahora, no con esto le quiero decir: pues entonces me voy a juntar así nada más porque sí, ¿verdad? Tiene dinero. No estamos enseñando eso. Aquí en México la ley marca que tiene que ir ante un juez y se tiene que casar, y así lo tiene que hacer. Así lo tiene que hacer. Ya si quiere que oremos por usted, pues bueno, ya viene con nosotros y oramos.
pero aquí en México y las leyes ya de Occidente ya dicen que uno va ante un juez, se casa y ahora sí se va a vivir con la persona que usted quiera vivir y condenarse por el resto de su vida, ¿verdad? Yo sé que no dijo amén, pero dice, Señor, sí, cierto, Señor. 20 años de desierto, Señor. Israel estuvo 40, Señor amado. Ayúdame. Pero bueno, el tema no es matrimonial, sino estamos hablando de teología. Regresemos a ponernos un poquito más serios. Respecto a eso, entonces María le dice, soy virgen. Pero el ángel le dice, es que no estás entendiendo porque el Hijo de Dios no va a nacer por voluntad de carne y sangre. El Hijo de Dios no va a nacer por voluntad de hombre, sino que nace por la voluntad de Dios. Y es aquí donde el Espíritu Santo activamente, vamos a decirlo de esta manera, pone en el vientre de María al Hijo de Dios. Pero es el Espíritu Santo, mi amado hermano. No hubo intimidad, para que me entienda, ¿verdad? No hubo unión entre hombre y mujer, porque, ojo con esto, la teología lo marca, la teología dogmática lo marca. Dios no se identifica con forma ni con cosa, ni con género, ni con animal. Es decir, porque Dios es espíritu y Dios es un espíritu infinito. Es decir, que no pudo haber intimidad porque Dios va más allá de géneros, va más allá de objetos, va más allá de cosas, va más allá de muchas otras cosas, ¿verdad? Eso lo dice la teología dogmática. Si lo quiere consultar, Teología Sistemática de Gerhardus Voss, volumen 1, capítulo 1. El número de pregunta no me acuerdo, pero está ahí específicamente. Editorial Tesoro Bíblico, para que lo consulte. Dicho esto, entonces no hubo intimidad como las leyendas de los griegos lo marcan, ¿verdad? Por ejemplo, la unión de Zeus para el nacimiento de Hércules con una mujer humana. Y así otras leyendas de los griegos. Pero con el Señor Jesús no es así. Simplemente de manera milagrosa el Espíritu Santo le embarazó. La pregunta es que sale de muchos teólogos, ¿cómo es que le embarazó? Igual no lo sabemos. No lo sabemos, igual. Sigue siendo un misterio. ¿En qué momento el Señor Jesús fue sembrado en el vientre de María? Pero aquí ahora viene un asunto teológico muy importante y a la vez muy interesante. Igualmente, la teología de la iglesia, la doctrina de la iglesia, amado hermano, se ha formulado a través de muchos siglos de historia, ¿sí? Es decir, incluso lo que bien o mal algún pastor que quizás no se puso a estudiar tanto la escritura dijo, viene de la historia. Aunque lo nieguen, aunque venga uno y diga, es que Dios me reveló y Dios me dijo esto en la palabra, puede ser que realmente esté formulando algo que ya se dijo hace cientos de años. Y especialmente en el 431 se dio un concilio que se le conoce como el Concilio de Éfeso, donde, mis amados hermanos, junto con el de Calcedonia también, se llegó a la conclusión de que Jesús, présteme atención con esto, es 100% Dios y 100% hombre. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de conceptos, mis amados hermanos. No podemos decir que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, estamos en un error. La naturaleza de Jesús es 100% divina, plenamente divina y a la vez plenamente humana, 100% humana. Con esto, mis amados hermanos, entonces los teólogos de aquellos tiempos se preguntaron, entonces cuando Jesús nació, ¿nació Dios o nació el hombre? ¿O nació una parte de Dios y una parte del hombre? ¿O nació solo el hombre? ¿Quién nació? ¿Qué naturaleza nació en el vientre de María?
Esa es la pregunta dogmática que trajo mucho debate en el concilio de Calcedonia. Hubo uno de una corriente que posteriormente se le llamó el nestorianismo, donde dijo: María no es Theotokos, es decir, no es portadora de Dios y hombre, solo es Cristotokos, es decir, solo es portadora de Cristo, solo portadora de la naturaleza humana del ungido. Entonces, yo sé que a lo mejor por su cabeza, o una de dos, o está pensando en el lomo a ver a qué hora se acaba el hermano, o ya está conmigo en el mensaje, ya le sembré la curiosidad de quiero saber esto. ¿Verdad? Le prometo, ya casi. Entonces, un par y otros versos más y ya. Al respecto de esto, mis amados hermanos, ya caímos en la conclusión de que Jesucristo es 100% Dios, ¿verdad? Aquí no hay ninguno que diga que Jesús no sea Dios, porque perdóneme por lo que voy a decir, pero si hay alguien que aquí cree que Cristo no es Dios, es un hereje. Cristo es Dios y merece adoración y obediencia. Ahora, Cristo también es hombre humano, es decir, que el Señor cuando fue humano como usted y yo, tenía las mismas necesidades que usted y yo tuvo, tenía las mismas situaciones que usted y yo tuvo, se enfermó como usted y yo, se llegó a enfermar, ¿sí? De la diarrea, del chorrillo, de la gripa, y sabe Dios en aquellos tiempos cuántas enfermedades más no había, más o menos, porque ni medicamentos había, y los que había eran lo que hoy en día son remedios caseros. Es decir, la humanidad de Jesús está 100% identificada con nosotros. Ahora la pregunta es entonces, ¿cuando Jesús vino a ser hombre dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Es Dios hecho hombre. O como lo dicen los dogmáticos, el verbo hecho carne, para hacer la distinción de la segunda persona de la Trinidad. El verbo hecho carne. Por lo tanto, con todo esto que le estoy diciendo, si creemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y que en la humanidad la divinidad no se quitó, sino que simplemente, como dice el doctor Carballosa, solo puso un velo, solo es un velo sobre su divinidad, pero no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. Por lo tanto, María es portadora de Dios. María fue portadora del 100% de la divinidad de Jesús y del 100% de la humanidad de Jesús. Y aquí viene la frase que a lo mejor le va a chocar, pero teológicamente es correcta. María es madre de Dios. Yo sé que ya me está viendo feo, pero teológicamente es así. Pero ya le dije, ¿cuál es la regla de oro de este mensaje? No veneramos a María. Solamente es un vínculo, el medio, como lo dice Lois Berkhoff, fue el medio pasivo y el transporte de la divinidad y de la humanidad de Jesús. ¿Me entiende? Entonces, mis amados hermanos, esto es el Theotokos. Ahora, aquí viene la segunda pregunta que quiero responder con usted. Hermano, ¿por qué me da todo este bagaje que a lo mejor se me va a olvidar en un rato? Porque yo no voy a estar pensando el Theotokos, el Cristocotokos. Fíjese que aquí en la cena de Nochebuena, y fíjate que el Theotokos, ¿verdad? Y que muy probablemente ni se va a acordar de mí. Sí, va a ser el tema de conversación, ¿verdad? Muy probablemente este tema no va a salir en la mesa, ¿verdad? A menos que sea yo y que nada más para poner un poquito de fuego en la mesa y la salvación se pierde. La pregunta que viene entonces es: ¿por qué Dios decidió que su hijo tenía que nacer de una virgen? ¿Por qué no lo mandó de otra manera? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. A ver, ya me explicó el Theotokos y que María es portadora de Dios también y que es madre de Dios porque portó la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Y por cierto, solo para cerrar bien ese punto, las dos naturalezas no se mezclan ni una se hace mayor que la otra.
sino que las dos, mis amados hermanos, coexisten uniformemente en la persona de Jesucristo. Eso ya es formulación de Juan Calvino, para que me entienda. Ni una se hace mayor que la otra, ni las dos se mezclan, sino que las dos uniformemente cohabitan y coexisten en una persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente pregunta entonces es, ¿por qué tuvo que nacer de una virgen? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen y no nació como nació cualquier persona? Eso se responde, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 15. Estos son ya los últimos versículos que vamos a leer. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 15. Se lo prediqué hace ya 2 años, pero creo que vale la pena recordarlo. Romanos capítulo 5, versículos de 12 al 15. ¿Ya lo tiene? Somos más, y si no, le doy lectura. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, es decir, por Adán, está hablando de Adán, y por medio del pecado entró la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Escribía bastante complicado el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicarlo, vamos por partes. Aquí es algo igual, mi amado hermano. Mínimo que se lo quede y si necesita ver el mensaje después, pues lo ve. Aquí es algo que llamamos teología representativa o teología federal, le llaman los reformadores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el principio, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús creó a Adán, no nada más creó a Adán, para que me entienda, Adán solo, sino que en Adán toda la humanidad estaba representada en él. ¿Me entiende? Por eso le llaman representación federal. El federalismo es que uno represente a muchos. Eso quiere decir lo federal, que uno representa a muchos junto con muchos otros conceptos, ¿verdad? Entonces, cuando Adán pecó, aquí hay un problema teológico, que no nada más pecó Adán, sino que toda la humanidad pecó en Adán. Y por lo tanto, todos los hombres que nacieran después de Adán iban a nacer con inclinación a pecar. Porque todos pecamos en Adán. Eso también está en Hebreos representado de otra manera, cuando dice que Leví le diezmó a Melquisedec en Abraham, porque Leví estaba, dice la escritura, que estaba en los lomos de Abraham, y cuando Abraham le diezma a Melquisedec, Leví también le diezmó a Melquisedec, porque Abraham era su representante de Leví. En cierta forma, entonces, vamos a aterrizarlo un poquito más. Usted es el representante de sus hijos. Usted es el representante de su familia. Por eso le llaman los reformados la teología federal. Entonces, dicho esto, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese nacido naturalmente como todos los humanos hubiesen nacido? Hubiese nacido con inclinación a pecar y no hubiese podido nacer en un estado de inocencia. Es por eso que la necesidad de que el Salvador naciera por medio de una virgen es que cuando Él nació, nació en un estado de inocencia pura. Y a lo largo de toda su vida se mantuvo siempre en un estado de inocencia para que el inocente muriere por los culpables y así el inocente cargara con todos los pecados sin que el inocente fuese culpable de algo.
Está interesante, ¿verdad? Está muy interesante. Pues me encanta la teología vista desde esta perspectiva. Y ya que los teólogos de aquellos tiempos, muchos eran de la jurisprudencia, por eso utilizaron muchísimo este tipo de figuras. Al respecto de esto, entonces, cuando Jesús muere por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre, ahora quien pone su fe en Jesucristo, Jesucristo lo representa ante el Salvador. Y ahora por eso Jesús, dice la Escritura, que es el postrer Adán. Porque en Jesús, todos los que ponemos nuestra fe, el Señor Jesús nos representa, y ahora en Cristo no nos es imputada la muerte, sino que nos es imputada su justicia, y somos justificados delante del Señor por medio de su obra sacrificial en la cruz del Calvario. Porque toda su vida se mantuvo en estado de inocencia, cumpliendo a la perfección toda la ley, dicen los reformados, en obediencia activa y pasiva de la ley, es decir, que cumplió positivamente la ley y que recibió el castigo de la ley aunque no la merecía. Entonces, mis amados hermanos, este es el significado teológico de la Navidad. María como portadora de Dios y el inocente naciendo en un estado de conciencia pura para mantenerse siempre inocente, siempre puro y siempre santo hasta la muerte de cruz. Y la justicia que fue recibida en Cristo ahora nos las da a nosotros para que usted y yo seamos llamados justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de aquel que nos amó primero y de aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿Me entiende, mi amado hermano? Dice amén. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos un momentito. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das de conocer tu palabra, de entenderla, Señor, de saber cuán profundo es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo, porque grande es el misterio de la piedad, Jesucristo revelado para con los hombres. Padre, suplicamos y te pedimos, Señor, que ahora que vamos a pasar una noche con nuestros familiares, Señor, nos guardes, nos cuides, Señor amado. Sella tu palabra en nuestros corazones, siémbrala entre nosotros, Señor. Y, Señor, que no se nos olvide el valor de tu nacimiento. Porque, Señor, no se trata de dar regalos y de gastar dinero. Se trata, Señor, de saber que la salvación alumbró nuestra casa. Así como cuando le dijiste, Señor, a Zaqueo, porque la salvación ha llegado a tu casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, amado hermano.